Virus. Los virus son partículas infecciosas muy pequeñas, de entre 20 y 300 nm, que están constituidas por un solo ácido nucleico, DNA o RNA, poseen una organización estructural simple y se replican por un mecanismo particular dentro de una célula viva. Son parásitos intracelulares estrictos u obligados porque necesitan la maquinaria metabólica de una célula huésped. Pueden infectar las plantas y los animales, incluido el hombre, y también bacterias, hongos y parásitos. Características generales. Tamaño. Los virus más pequeños pueden medir solo 20 nm, 10-9 metro, o si la milésima parte de un micrón, y los más grandes alcanzan los 300 nm. Debido a esta característica de su tamaño diminuto, los virus solo pueden ser visualizados con la ayuda del microscopio electrónico. Dentro de los virus de menor tamaño, se pueden citar el eritrovirus B19, anteriormente llamado parvovirus B19, de 18 nm y el virus de la poliomielitis de 27 nm. Como ejemplos de los virus grandes, se pueden mencionar los posvirus, 300 nm, como el virus de la viruela y el virus del molusco contagioso. Composición química. Los virus están compuestos fundamentalmente por ácido desoxirribonucleico, DNA, o ácido ribonucleico, RNA, y proteínas. Algunos también contienen lípidos y glúcidos. Estructura. La parte central del virus es el genoma o nucleoide, que se encuentra rodeado por una cubierta proteica denominada cápside. En algunos virus se agrega otra estructura más externa, la envoltura, imagen B, y los virus que la poseen se clasifican como virus envueltos. Cuando no existe una envoltura, se dice que se trata de un virus desnudo, imagen A. El genoma viral contiene el ácido nucleico, si este DNA o RNA. Tanto el DNA como el RNA pueden ser de una sola cadena o de dos, es decir, monocatenarios o bicatenarios. En términos generales, la mayoría de los genomas con DNA son bicatenarios y con RNA son monocatenarios, salvo algunas excepciones. Esta única cadena de RNA puede tener polaridad positiva o negativa. En la replicación viral el genoma viral RNA actúa como el RNA mensajero. En los de polaridad negativa, es cuando la secuencia es inversa o de antimensajero. También existen virus con genoma RNA con polaridad mixta o ambisentido. En el genoma viral se encuentra toda la información genética y es responsable de la capacidad infecciosa del virus. Algunos genomas contienen 4 a 8 genes y los más grandes pueden llegar a contener centenares de genes. La cápside, del griego capsa, caja, es el resultado de la aglomeración de subunidades más pequeñas designadas capsómeros o unidades morfológicas. Los capsómeros pueden ser esféricos o prismáticos, a su vez, están constituidos por los protámeros, que son subunidades proteicas. Las funciones de la cápside son proteger al genoma, otorgar la simetría viral de acuerdo con la disposición espacial de los capsómeros. Además facilita la absorción de los virus desnudos a los receptores de las células que infecta y tiene capacidad antigénica, ya que las proteínas son potentes inmunógenos. La envoltura es una bicapa lipoproteica que deriva de la membrana nuclear o de la membrana citoplasmática de la célula infectada por el virus, célula hospedadora. En muchos virus con envoltura, esta presenta espículas, proyecciones o peplómeros de naturaleza glucoproteica, que sirven de fijación dado que son las estructuras que se unen a los receptores de las células que van a ser infectadas. La envoltura hace que los virus que la poseen sean sensibles a los solventes lipídicos, los detergentes, la desecación o la acidez. Cuando un virus envuelto pierde la envoltura deja de ser infectivo. Las funciones de la envoltura son la protección de la nucleocápside, la adherencia a los receptores celulares y la antigenicidad. Simetría. En los virus no se habla de formas sino de simetrías. La simetría es la disposición de la nucleocápside en el espacio y de acuerdo con ello se observan distintos tipos, simetría helicoidal, icosaédrica, compleja. Nucleocápside de simetría helicoidal, es cuando los capsómeros se encuentran dispuestos en una hélice, parecida a una escalera caracol. Puede ser rígida extendida como un tubo cilíndrico sin envoltura, virus del mosaico del tabaco, o flexible, enrollada sobre sí misma y con envoltura, virus de la gripe. Simetría icosaédrica, tiene el aspecto de un poliedro y presenta 20 caras triangulares. Estos virus pueden ser desnudos como el virus papiloma humano, HPV, o envueltos como el virus herpes. Simetría binaria, se observa cuando en un mismo virus pueden presentarse las dos simetrías anteriores. Esto ocurre con ciertos virus que infectan bacterias y que se denominan bacteriófagos. En algunos de estos virus es posible distinguir una zona, que se llama cabeza, con simetría icosaédrica y otra parte, la cola, cuya simetría es helicoidal. Simetría compleja. Los virus de simetría compleja son aquellos que no contienen cápsides claramente identificables, no son ni icosaédricos ni helicoidales. Los posvirus,
virus de la viruela y virus del molusco contagioso, tienen forma ovalada o de ladrillo y gran tamaño 300 nm. La nucleocápside tiene forma toroidal y a cada lado se sitúan los cuerpos laterales. En la envoltura tienen estructuras con aspecto de mora o de granos de avena y, en otros, la superficie está recorrida por unas estructuras tubulares en forma de cordones. Clasificación de los virus. La clasificación de los virus ha avanzado a un menor ritmo que la de otros microorganismos. El International Committee for Taxonomy of Viruses, ICTV, Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, tomó en cuenta diversas propiedades, incluyendo viriones, genoma, proteínas, envoltura, replicación y propiedades físicas y biológicas. Con base en estas propiedades, las familias virales se designan con el sufijo viridae, como en el caso de herpes viridae. Las subfamilias virales sufijo virinae, herpes virinae. Los géneros virales con el sufijo virus, herpes virus. Las especies de virus se designan según el tipo viral, virus del herpes simple 1. Los virus están dispuestos en orden creciente de magnitud genómica. En general, los virus con estructuras similares exhiben estrategias similares de replicación. Ciclo de replicación viral. El ciclo de replicación viral es un proceso complejo, con múltiples reacciones bioquímicas, pero de fácil comprensión y estudio. Consiste en 6 fases discretas. 1. Adsorción o unión con las células hospedadoras. El paso inicial en cada infección viral es la unión o adsorción de la partícula viral infectante con la superficie de la célula hospedadora. 2. Penetración o ingreso. Una vez adherido el virión a la membrana celular puede acceder a la célula mediante diferentes mecanismos, algunos más complejos que otros. 3. Denudación o desenvoltura para liberar el genoma. En esta fase, el virus se libera de las proteínas de la cubierta, dejando al descubierto su material genético. 4. Producción de componentes sintéticos o del virión. Es el paso más importante en ciclo de la replicación viral porque se deben fabricar mRNA, proteínas y genomas para el ensamblado de virus progenie o hijos. 5. Ensamblaje. Las proteínas del virus son empaquetadas junto con los nuevos genomas para originar viriones que estarán listos para dejar la célula infectada. 6. Liberación de la célula. Esto puede ocurrir por lisis celular, donde la célula huésped se rompe y libera las partículas virales, o por gemación, donde las partículas virales se liberan a través de la membrana celular sin destruir la célula huésped. Esta serie de sucesos, a veces con ligeras variaciones, describen lo que se denominan respuesta productiva o lítica. Sin embargo, este no es el único desenlace posible de una infección viral. Algunos virus también pueden entrar en un tipo muy distinto de relación con la célula hospedadora en la que no se produce virus nuevos alguno, la célula sobrevive y se divide, y el material genético viral persiste en un estado latente de forma indefinida. Sensibilidad de los virus a factores del medio ambiente y a otros agentes. Diversos agentes físicos y químicos pueden actuar sobre los constituyentes del virión produciendo su inactivación. En general los virus son más sensibles que las bacterias o los hongos a la acción de los agentes físico-químicos. El conocimiento de la sensibilidad de los virus a las condiciones ambientales es importante para determinar la viabilidad de muestras clínicas para diagnóstico virológico, para la conservación de vacunas virales a virus vivo y para estimar la infectividad a temperatura ambiente. Temperatura. La mayoría de los virus son lábiles al calor. En general es suficiente 1 hora a 55-60 C para inactivar a la mayoría de los virus por desnaturalización de las proteínas de la cápside, lo que impide la absorción y la decapsidación. Constituyen excepciones el virus de la hepatitis B, los adenoasociados y viroides, que resisten esa temperatura. Como regla general, la vida media de la mayoría de los virus puede ser medida en segundos a 60 grados centígrados, en minutos a 37 grados centígrados, en horas a 4 grados centígrados, en días a menos 20 grados centígrados, en meses a menos 70 grados centígrados y en años a menos 196 grados centígrados. La temperatura ambiente destruye muchos virus aunque el tiempo requerido para la inactivación depende de las características de la familia. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B y los virus, viruela, pueden conservar su infectividad ante ambiente durante meses. En cambio, otros como los ortomixovirus, influenza, o los paramixovirus, sarampión, se inactivan en pocas horas. Radiaciones. Las radiaciones UV y las ionizantes, rayos décimo y gamma, al producir alteraciones en el genoma son capaces de inactivar los virus. Para inactivar algunas vacunas se utiliza luz UV, por ejemplo la vacuna antirrábica de uso humano. Solventes de lípidos. La presencia o no de envoltura determina la sensibilidad de los virus a los solventes lipídicos. Todos los virus con envoltura se inactivan fácilmente con solventes de lípidos como éter, cloroformo, sales biliares o detergentes aniónicos.
Por el contrario, los virus carentes de envoltura son resistentes a estos agentes y por ello son infectivos por vía digestiva, ya que no son sensibles a las sales biliares. Patogenia de las enfermedades virales. Para que se produzca la enfermedad, los virus deben penetrar al hospedador, ponerse en contacto con células susceptibles, replicarse y producir lesión celular. Pasos en la patogenia viral. Entrada y replicación primaria. Para que ocurra la infección en un hospedador, el virus debe unirse a las células y penetrarlas en alguna superficie corporal como piel, aparato respiratorio, tubo digestivo, aparato urogenital. La mayor parte de los virus penetra a través de la mucosa del tubo digestivo o del aparato respiratorio. Excepciones importantes son aquellos virus que se introducen directamente en el torrente sanguíneo por medio de agujas o por hemotransfusión, o insectos vectores. Disminución viral y tropismo celular. Muchos virus producen enfermedad en sitios distantes del punto de entrada, p.ej. enterovirus, los cuales entran a través del tubo digestivo pero producen enfermedad del sistema nervioso central. Los mecanismos de diseminación viral varían, pero el más común es a través del torrente sanguíneo o de los vasos linfáticos. La presencia de virus en sangre se denomina viremia. Los virus tienden a mostrar especificidad en cuanto a órgano y célula. Así, el tropismo determina el patrón de enfermedad sistémica producida durante una infección viral. Como ejemplo, el virus de la hepatitis B tiene tropismo por los hepatocitos y la hepatitis es la enfermedad primaria causada por el virus. El tropismo hístico y celular por un virus dado refleja la presencia de receptores específicos en la superficie celular. Lesión celular y enfermedad clínica. La destrucción de células infectadas por los virus y las alteraciones fisiológicas producidas en el hospedador por la lesión hística son la causa para el desarrollo de la enfermedad. Las enfermedades clínicas por infecciones virales son consecuencia de una serie de eventos y se desconocen muchos factores que determinan el grado de la enfermedad. Los síntomas generales relacionados, malestar o anorexia. Recuperación de la infección. Después de la infección viral el hospedador puede morir o recuperarse. Los mecanismos de recuperación incluyen respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. En las infecciones agudas la recuperación se asocia con la eliminación del virus. Sin embargo, hay ocasiones en que el hospedador permanece con infección persistente por el virus. Diseminación viral, representa el tiempo en el cual un individuo infectado es infeccioso para sus contactos. Ocurre a partir de superficies corporales que están relacionadas con el sitio de entrada del virus y también puede ocurrir en diferentes etapas de la enfermedad. Principios de la enfermedad viral. El proceso fundamental de las infecciones por virus es el ciclo de replicación viral. La respuesta celular a la infección puede variar desde la ausencia de un efecto aparente hasta un estado citopatológico que conlleva la muerte celular acompañada por hiperplasia o cáncer. Principios de importancia relacionados con enfermedad viral incluyen los siguientes. 1. Muchas infecciones virales son subclínicas. 2. La misma enfermedad puede ser producida por diversos virus. 3. El mismo virus puede producir diversas enfermedades. 4. La enfermedad producida no tiene relación con la morfología del virus. 5. El resultado en cualquier caso en particular depende de factores del virus en el hospedador y está influido por aspectos genéticos de ambos. Mecanismos de transmisión de los virus. Los virus se transmiten por contacto directo, incluido el contacto sexual. La vía de transmisión dependerá del origen del virus y su capacidad para superar los obstáculos y las barreras del entorno y del organismo mientras se dirige al tejido diana. Por ejemplo, el citomegalovirus se transmite casi siempre a través de las secreciones corporales, ya que infecta las células mucoepiteliales, secretoras y otras células de la piel. Defensa del hospedador contra la infección vírica. La respuesta inmunitaria es la mejor forma de encontrar una infección vírica. El objetivo de la respuesta inmunitaria es eliminar el virus y las calles del hospedador que lo albergan o replican. Los interferones, los linfocitos NK, las respuestas CD4-TH1 y los linfocitos T citotóxicos CD8 son más importantes para las infecciones víricas que para las infecciones bacterianas. Defensa innata, la temperatura corporal, fiebre, los interferones, el sistema mononuclear de los fagocitos y los linfocitos NK proporcionan una respuesta local rápida a la infección vírica y también activan las defensas inmunitarias específicas. Inmunidad específica del antígeno. El objetivo es eliminar los virus libres y las células productoras del virus. Inmunidad humoral. Actúa sobre los viriones extracelulares. Inmunidad celular. Se dirige a la célula que produce el virus. Respuesta inmunitaria al ataque vírico. Ataque vírico primario. Las respuestas innatas del hospedador son las primeras respuestas al ataque vírico y suelen ser suficientes para limitar la propagación vírica. Los interferones del tipo primero inician la protección de las células adyacentes,
aumentan la presentación del antígeno al incrementar la expresión de los antígenos del MHC e inician la depuración de las células infectadas mediante la activación de los linfocitos NK y las respuestas específicas del antígeno. Ataque vírico secundario. La mayoría de los ataques víricos secundarios son asintomáticos. El anticuerpo y los linfocitos B y los linfocitos T de memoria están presentes en un hospedador inmune para generar una respuesta anamnésica más rápida y extensa contra el virus. Infecciones víricas persistentes. Infecciones latentes. En estas infecciones, bien representadas por el grupo herpes virus, el paciente se recupera de la infección inicial y se detiene la producción de virus. Por ejemplo, el virus herpes simple entra en el estado latente en las células de los ganglios sensitivos. El virus herpes simple de tipo 1, que causa infección principalmente en los ojos y la cara, está latente en el ganglio del trigémino. El virus herpes simple de tipo 2 causa infecciones en los genitales, está latente en los ganglios lumbosacros. Infecciones lentas. El término, lento, se refiere al periodo prolongado entre la infección inicial y la aparición de la enfermedad. En los casos en los que la causa ha sido identificada, el virus ha mostrado tener un ciclo de crecimiento normal, no prolongado. Por lo tanto, no es que el crecimiento del virus sea lento, sino que el periodo de incubación y la progresión de la enfermedad son prolongados. Mecanismo de acción de interferones. Son proteínas codificadas por el hospedador que pertenecen a un gran grupo de familias de citocinas que inhiben la replicación viral. Se producen con gran rapidez en respuesta a infecciones virales u otros inductores y son una de las primeras respuestas corporales en la defensa contra infecciones virales. Propiedades de los interferones. Hay múltiples especies de interferones, IFN, que se clasifican en tres grupos, FN, IFN e IFN. Los IFN se consideran IFN virales o de tipo primero, en tanto que el IFN es un interferón inmunitario o de tipo segundo. Los IFN e IFN son resistentes al pH bajo y el IFN e IFN están glucosilados. Síntesis de interferones. Muchos tipos celulares sintetizan IFN e IFN, pero el IFN lo producen los linfocitos, sobre todo las células T y los linfocitos citolíticos naturales. Las células dendríticas son productores potentes de IFN, bajo las mismas condiciones de exposición al virus. Dichas células pueden secretar hasta 1000 veces más IFN que los fibroblastos. Acción de los interferones alfa y beta. Los interferones se unen a receptores en la superficie de las células infectadas o tumorales, activando diferentes vías de señalización en las que participan diversas proteínas o antitumorales, como la PKR, para impedir la replicación de una amplia variedad de virus de ARN y ADN. El mecanismo exacto por el cual los interferones alfa y beta causan estos efectos adversos no está completamente esclarecido. Una hipótesis es que los interferones estimulan la liberación de una citocina llamada IP10, por parte de las células endoteliales del SNC, e inhibidores sobre la plasticidad simpática. Drogas antivirales. Objetivos de los fármacos antivirales son pH, estructuras, enzimas o procesos importantes o esenciales para la producción de virus. Análogos nucleosídicos y nucleotídicos. La mayor parte de los antivirales son análogos nucleosídicos. Inhiben la replicación de ácido nucleico mediante inhibición de polimerasas virales. Los análogos pueden inhibir las enzimas celulares, al igual que las enzimas codificadas por el virus. Los análogos más efectivos son aquellos que tienen la capacidad de inhibir enzimas codificadas por el virus, con inhibición mínima de enzimas análogas de las células del hospedador. Inhibidores de transcriptasa inversa. Actúan al unirse de manera directa a la transcriptasa inversa codificada por el virus e inhiben su actividad. Inhibidores de la proteasa. Tales fármacos inhiben la proteasa viral que se requiere en la etapa tardía del ciclo replicativo para dividir los precursores polipeptídicos virales GAG y GAG-POL para formar a su vez el núcleo maduro del virión y activar la transcriptasa inversa. Se han utilizado con éxito en infecciones por VIH y por virus de la hepatitis. Inhibidores de la integrasa. Bloquean la actividad de la integrasa viral, una enzima fundamental en la replicación del VIH. Inhibidores de la fusión. Actúan mediante quebrantamiento de la fusión de la cubierta viral con la membrana celular, lo que impide la infección celular. Otros tipos de antivirales. Se ha demostrado que bajo determinadas condiciones una cantidad de otros tipos de compuestos tienen alguna actividad antiviral. La mantadina y rimantadina inhiben específicamente al virus A de la influenza mediante bloqueo de la liberación del material genético viral. Oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa que impide la liberación de partículas virales de influenza de células infectadas. El foscarne inhibe de manera selectiva las polimerasas y transcriptasas inversas del DNA en el sitio de unión del pirofosfato. Aciclovir es un análogo de la guanosina que inhibe la DNA polimerasa y se usa para tratar infecciones por virus del herpes y de varicela zoster. El ganciclovir es un inhibidor de la DNA polimerasa nucleosídica activo contra CMV. Infecciones virales del tracto respiratorio.
Las enfermedades respiratorias representan un estimado de 75 a 80% de toda la morbilidad aguda en la población estadounidense. La mayoría de estas enfermedades, cerca de 80%, son virales. Si se incluyen los episodios que no requieren atención médica, el promedio general es 3 a 4 enfermedades por año, por persona, aunque la incidencia varía en forma inversa con la edad, es decir, es mayor entre los niños pequeños. La naturaleza estacional también es una característica, la incidencia es menor en los meses de verano y mayor en el invierno. Los virus que son la principal causa de enfermedades respiratorias agudas, incluyen los virus de influenza, de parainfluenza, rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, VSR, y coronavirus respiratorios. Virus de la influenza, influenza virus. Es de la familia Orthomyxoviridae, género Orthomyxovirus, virus de influencia A, B y C, mide de 80 a 120 nm, son esféricos y envueltos, RNA negativo monocatenario, envoltura o peplos, peplómeros. Patogenia. Proteína M1, es la proteína viral de la matriz del virus. Posee 8 segmentos de ARN que se encuentra en el sentido negativo, por lo que se necesita una molécula polimerasa para enderezarla a la dirección 5'3'. Neuraminidasa y hemaglutinina, más importantes, son glicoproteínas que se pegan a las células del hospedador, abriendo un puente entre ambos citoplasmas para que los 8 segmentos de ARN puedan entrar a las células del huésped. Proteínas estructurales, son 10 incluyendo a la neuraminidasa y la hemaglutinina. Proteínas de la matriz, M1 y M2 ayudan al sostén estructural y metabólico. Fisiopatología. Invade mucosa respiratoria, se replica y se disemina en el epitelio respiratorio, produce descamación de células ciliadas y secretoras, el proceso inflamatorio genera vasodilatación y edema, estimula la producción de moco. Clínica. Gripe española, H1N1, gripe asiática, H2N2, influenza de Hong Kong, H3N2, gran pandemia, H1N1, catarro común, gripe, influenza, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, artralgia, anorexia, fotofobia, tos, rinorrea, congestión nasal, estornudos, disfonía, odinofagia, eritema conjuntival y facial, neumonía, croup, exacerbación del EPOC, encefalopatía, encefalitis, SX de Reye, SX Guillain-Barré. Diagnóstico. Serología, virales, RT-PCR. Tratamiento. Amantadina, rimantadina, ribavirina, zanamivir, oseltamivir. Virus de la parainfluenza, parainfluenza virus. Es de la familia Paramyxoviridae, género Paramyxovirus, mide 150 a 300 nm, esféricos nucleocápside helicoidal, RNA negativo monocatenario, peplómeros de hemaglutinina, 5 serotipos. Patogenia. Neuraminidasa, hemaglutinina y hemolisina. Fisiopatología. Invade epitelio y se replica intensamente, inicia formación de células gigantes, provoca lisis celular y edema, estrechamiento de la área subglótica, laringea y traqueal. Clínica. Fiebre, faringitis, coriza, rinorrea, tos perruna, disnea, ronquera, estridor inspiratorio, rinitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, croup, laringotraqueobronquitis. Diagnóstico. Medios de cultivo celulares, virales, serología. Tratamiento. Ribavirina, interferón, oxígeno. Virus sincital respiratorio, VSR. Es el único virus del género neumovirus que tiene importancia médica. Los virus de la subfamilia Pneumovirinae y del género neumovirus se clasifican aparte de los otros 3 géneros de la familia Paramirovirus porque tienen un genoma algo más complejo y un mayor número de proteínas víricas específicas. Patogenia. Sin embargo, el mecanismo básico de replicación es el mismo que se ha descrito para el resto de virus de la familia. El virus sincitial respiratorio posee una proteína de cubierta que funciona como proteína de unión, y otra que actúa como proteína de fusión. Sin embargo, como el virus del sarampión, el virus sincitial respiratorio carece de actividad neuraminidasa. Fisiopatología. Se transmite a través de las secreciones respiratorias o a través de las manos contaminadas con el virus cuando éstas entran en contacto con la nariz o con la boca. Las infecciones recurrentes son habituales. Clínica. El virus sincitial respiratorio es el patógeno vírico más importante de las vías respiratorias entre la población pediátrica y la principal causa de bronquiolitis infantil. También puede causar neumonía en los niños pequeños, un síndrome parecido a la gripe en los adultos y bronquitis grave con neumonía en personas de edad avanzada y en los receptores de un trasplante. Diagnóstico.
El diagnóstico definitivo del virus sincitial respiratorio solo puede realizarse a partir de los datos del laboratorio, como un aumento de la concentración del anticuerpo en el suero o la presencia del antígeno vírico en las secreciones respiratorias. Tratamiento. El único tratamiento específico es la ribavirina, que se administra en forma de aerosol, y cuyos beneficios aún son moderados. Lavarse las manos y evitar el contacto con personas infectadas son las principales medidas de prevención. Adenovirus. Forma parte de la familia Adenoviridae. Los adenovirus son virus icosaédricos desnudos que contienen ADN lineal bicatenario con cápside, miden de 70 a 82.000. Los adenovirus fueron descubiertos al rastrear lavados y cultivos de las vegetaciones y las amígdalas en busca del virus del resfriado común. Actualmente se consideran un gran grupo de virus, todos ellos emparentados, que infectan habitualmente a seres humanos, otros mamíferos y aves. Se conocen más de 40 serotipos, especies, distintos de adenovirus humanos y los estudios de anticuerpos han demostrado que la mayoría de las personas han sido infectadas por diversos tipos distintos de adenovirus durante su vida adulta. Posee una cápside proteica constituida por 252 capsómeros, de los cuales 240 son exones y 12 son pentones. Patogenia. Pentones, compuestos de pentona, una fibra con proteínas de adherencia viral. Antígeno alfa, en los exones. Antígeno beta, en los pentones. Antígeno gamma, hemaglutinina. Antígeno epsilon, superficie del virón. Fisiopatología. La infección tiene lugar cuando un proceso de endocitosis mediada por receptor hace penetrar el virus dentro de la célula. Consta de eventos tempranos y tardíos. En los eventos tempranos, transcripción y síntesis de ARN. En los eventos tardíos, síntesis de ADN. Ensamblaje de capsómeros y nuevos virus. Clínica. La mayoría de las infecciones por adenovirus son asintomáticas, pero determinados tipos se asocian con mayor frecuencia que otros a algunas enfermedades. En los bebés y los niños pequeños, el síntoma más común de una infección adenovírica es una faringitis aguda febril, que se caracteriza por tos, dolor de garganta, congestión nasal y fiebre. Puede progresar hacia una verdadera neumonía vírica, que en los niños tiene una tasa de mortalidad del 10%. Algunos tipos de adenovirus tienden a producir conjuntivitis. Además de la conjuntivitis se puede producir una conjuntivitis folicular aguda. Una infección más grave es la queratoconjuntivitis epidémica que afecta al epitelio de la córnea. También se ha asociado a la gastroenteritis, croup, bronquiolitis, linfadenitis mesenteritis aguda, cistitis hemorrágica. Diagnóstico, se puede realizar medio. Cultivos en células heteroploides. Microscopia electrónica. ELISA, enzimo inmunoanálisis de absorción. PCR, reacción en cadena de polimerasa, detectan ARN o ADN de un patógeno. Tratamiento. Medidas generales, ya que la mayoría mejoran por sí solas, incluir descansar, beber suficientes líquidos entre otros. Ribavirina, Sidefovir. Rinovirus. Pertenece a la familia Picornaviridae. El género Enterovirus. La especie Rhinovirus. Es pequeño, mide entre 20 y 30 milímetros, están desprovistos de envoltura. Es un virus icosaédrico y contiene una única cadena de ARN en su genoma. Constituido por 32 capsómeros y existen 120 serotipos. Fisiopatología. Transmisión, por gotas de fluge, pequeñas gotas de secreciones, y por medio de fómites. Llega hacia la mucosa nasal bucal o conjuntivas. Al invadir se replica, genera edema e inflamación. Ocurre el aumento de secreción con liberación de histamina y bradicina, causando congestión nasal e irritación de garganta. Clínica. Su incubación es de 2 a 5 días. Sus síntomas son, catarro común, inflamación de las membranas mucosas, tos seca y estornudos, congestión nasal, rinorrea, disfagia, cefalea, escalofríos, febrícula, fiebre de escasa magnitud, disfonía, trastorno de la donación, hiposmia, reducción de capacidad para detectar olores, congestión conjuntival y sinusitis bacteriana. Diagnóstico. Serología. Medio de cultivo de células diploides o células de HeLa. Tratamiento. Medidas generales, descanso, beber muchos líquidos, humidificar aire entre otros. Coronavirus. Pertenece a la familia Coronaviridae, son partículas pleomórficas, esférica o helicoidal, grandes que miden de 60 a 200 nm. Posee una envoltura lípida con prolongaciones en forma de corona solar. Es el causante del síndrome respiratorio agudo grave, SARS. Su genoma es el más grande descrito por el momento dentro de los virus,
Material genético consiste en una cadena de RNA monocatenario positivo. Patogenia. Hemaglutinina, se encuentra presente en la superficie de algunos coronavirus, ella reconoce al receptor celular, residuos de ácido ciálico, permitiendo la entrada del virus y, por lo tanto, es la responsable de su patogenia. Neuraminidasa, ayuda a las partículas del virus a unirse a las células y, por lo tanto, facilita la infección. GPE1, E2, E3. E1, que determina la salida del virus de la célula y forma la envoltura viral. E2, la cual es el principal antígeno e interviene como receptor en el enlazamiento y la fusión celular la proteína hemaglutinina esterasa. E3, forma proyecciones cortas en la superficie y puede tener actividades de enlazamiento y hemaglutinación. Proteína S y L, a través de la interacción de ella, la S, es capaz de invadir a las células epiteliales bronquiales y alveolares, macrófagos pulmonares, endotelio vascular, mucosa gastrointestinal y otros órganos. Fisiopatología. Se introduce a las células del epitelio respiratorio. Se replica intensamente, concentrándose, irritando y degenerando los cilios. Clínica. Su incubación es de 3 a 10 días. Entre sus síntomas, puede presentar, un cuadro catarral, un resfriado líquido, neumonía típica, gastroenteritis y enterocolitis necrosante en RN, recién nacidos. Diagnóstico. ELISA, RT-PCR, es un método que detecta la presencia de material genético específico de los patógenos, como virus. Cultivos celulares. Microscopia electrónica. Serología. Tratamiento. Medidas generales, reposo, líquidos y analgésicos. Arbovirosis. Los virus transmitidos por artrópodos, arbovirus, representan agrupamientos ecológicos virales con ciclos de transmisión en los que intervienen invertebrados y vertebrados. Se clasifican entre las familias Arenaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae, Reoviridae y Togaviridae. Los arbovirus son transmitidos por los artrópodos hematófagos que succionan sangre de un hospedador vertebrado a otro, como garrapatas, mosquitos, moscas de arena y jejenes. Las principales enfermedades por arbovirus en todo el mundo son fiebre amarilla, dengue, estas dos pertenecen a la familia Flaviridae, encefalitis B japonesa, fiebres del Nilo occidental, entre otros. Los arbovirus se encuentran en todas las zonas templadas y tropicales, pero predominan más en los trópicos donde abundan animales y artrópodos. Dengue. El dengue es un virus transmitido por mosquitos y también se la conoce como fiebre rompehuesos por la gravedad de los espasmos musculares y dolores articulares, fiebre dandy o fiebre de los 7 días por la duración habitual de los síntomas. Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, pueden producirse enfermedades graves y la muerte. Algunas personas que previamente fueron infectadas con una subespecie del virus del dengue desarrollan una permeabilidad capilar grave y sangrado después de haber sido infectadas con otra subespecie del virus, y esta enfermedad se conoce como dengue hemorrágico. La fiebre por el dengue hemorrágico o el síndrome de choque por dengue, afecta principalmente a los niños. La fiebre del dengue es causada por cualquiera de los 4 serotipos distintos, DEMUV1-4, de virus de ARN monocatenario del género Flavivirus. La infección por un serotipo produce inmunidad de por vida contra ese serotipo, pero no contra otros. Epidemiología. Es la enfermedad viral transmitida por mosquitos que se propaga más rápidamente a nivel mundial y afecta a más de 100 millones de personas al año. El dengue también causa de 20 a 25.000 muertes, principalmente niños, y se encuentra endémico en más de 100 países. Las epidemias ocurren anualmente en América, Asia, África y Australia. Los principales vectores de la enfermedad son las hembras de mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estas especies de mosquitos tienden a vivir en interiores y están activos durante el día en partes tropicales y subtropicales del mundo. El ciclo de transmisión del dengue es el siguiente. La transmisión del dengue generalmente sigue 2 patrones, el dengue epidémico y el dengue hiperendémico. Cuando una sola cepa de DEMUV es responsable de la introducción y transmisión, se denomina dengue epidémico. La hiperendemicidad se refiere a la cocirculación de varios serotipos de DEMUV en una comunidad. Los niños se ven afectados más que los adultos y la incidencia de dengue hemorrágico es relativamente mayor. De acuerdo a las cifras aportadas por la Organización Panamericana de la Salud, el estado epidemiológico del dengue en Venezuela en los últimos 6 años es el siguiente. Para el año 2023 los estados con el mayor número de casos positivos han sido Zulia, Barinas y Yaracuy. En el estado Barinas se reporta lo siguiente por parte de la Dirección Regional de Epidemiología. Patogenia. Las infecciones son asintomáticas hasta en el 75% casos. Una fracción de las infecciones, 0,5% a 5%, progresa hacia el dengue grave. Sin el tratamiento adecuado,
la mortalidad puede superar el 20%, esto ocurre principalmente en niños. El periodo de incubación típico de la enfermedad es de 4 a 7 días, pero puede durar de 3 a 10 días. Después de la inoculación del virus, los macrófagos de la piel y las células dendríticas parecen ser los primeros objetivos. Se cree que las células infectadas viajan a los ganglios y sistema linfático para propagarse a otros órganos. La viremia puede estar presente durante 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas, entonces se produce una interacción compleja de factores virales y del huésped que determina la gravedad de la infección. Se cree que el dengue grave está asociado a un segundo serotipo del virus y a la respuesta inmunitaria del paciente, donde, el empeoramiento de la permeabilidad microvascular a menudo ocurre incluso cuando los títulos virales disminuyen. El dengue se divide en 3 fases. Fase febril. Se produce una fiebre alta repentina con duración de 2 a 7 días de unos 40 grados centígrados. La fiebre en silla de montar se presenta en el 6% de los casos de dengue hemorrágico y grave, y se describe como una fiebre que remite al menos durante un día, y el siguiente pico de fiebre dura al menos un día más. Los síntomas asociados incluyen enrojecimiento facial, mialgias, artralgias, dolor de cabeza y o garganta, inyección conjuntival, anorexia, náuseas, vómitos, y en el caso del eritema cutáneo, se produce una erupción macular general blanqueable en los primeros y el último día de fiebre, o dentro de las 24 horas, puede desarrollarse una erupción maculopapular secundaria. Fase crítica. Presenta defervescencia por aumento de permeabilidad capilar con una temperatura 37,5 C a 38 C o menos en los días 3 a 7. Esta fase suele durar 1 o 2 días. Esta fase inicia con una rápida disminución del recuento de plaquetas, puede presentar leucopenia hasta 24 horas antes de ello, un aumento del hematocrito y presencia de signos de advertencia. Puede progresar a SOC, disfunción orgánica, coagulación intravascular diseminada o hemorragia. Fase de recuperación. Implica la reabsorción gradual de líquido extravascular en 2 o 3 días. El paciente mostrará bradicardia en este momento. Clasificación. Existen 4 serotipos de dengue, DMV-1, DMV-2, DMV-3 y DMV-4, que circulan a lo largo de las Américas y en algunos casos circulan simultáneamente. La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir. En Venezuela actualmente el serotipo que más se cuantifica es el DMV-2, y en segundo lugar el DMV-4. Por otra parte, también la OPS y la OMS clasifican al dengue de acuerdo a su gravedad. Dengue sin signos de alarma, náuseas, exantema, cefalea, mialgia, artralgia, leucopenia, fiebre, petequias. Dengue con signos de alarma, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, hepatomegalia, aumento del hematocrito. Dengue grave, dificultad respiratoria, taquicardia, sangrado grave, daño hepático, miocarditis, entre otros. Tratamiento. Depende de la fase de la enfermedad del paciente. Los pacientes sin signos de advertencia pueden ser tratados de forma ambulatoria con paracetamol y líquidos orales adecuados. Mientras que aquellos con signos de advertencia pueden comenzar con cristaloides, soluciones que contienen electrolitos, intravenosos, y la tasa de líquido se ajusta según la respuesta del paciente. Se justifica la transfusión de sangre en caso de hemorragia grave o sospecha de hemorragia y el hematocrito disminuye a pesar de la reanimación adecuada con líquidos, y considera la transfusión de plaquetas cuando el recuento de plaquetas desciende a 20,000 células microlitro y existe un alto riesgo de hemorragia. Evite darle aspirina, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, anticoagulantes, medicamentos antivirales ni antibióticos, puesto que aumentan el riesgo de hemorragias y daño hepático. Diagnóstico diferencial y de laboratorio. Pruebas de laboratorio. Los hallazgos en laboratorio incluyen trombocitopenia, leucopenia, aspartato aminotransferasa elevado y aumento del hematocrito. Se establece un diagnóstico confirmado mediante cultivo, detección de antígenos, pruebas como ELISA, reacción en cadena de la polimerasa, aislamiento del virus de fluidos corporales o pruebas serológicas, revelará marcado aumento de inmunoglobulinas. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico es complicado ya que muchas enfermedades pueden ser similares al principio del curso de la enfermedad. Otras consideraciones deben incluir malaria, influenza, Zika, chikungunya, sarampión y fiebre amarilla, por lo que se debe obtener un historial detallado de vacunas, viajes y exposiciones. La identificación rápida incluye detección de antígeno núcleo solidario 1, y las pruebas serológicas solo son útiles después de varios días de infección y pueden estar asociadas con falsos positivos debido a otros flavivirus. En embarazadas los síntomas pueden ser muy similares a la preeclampsia.
Medidas de prevención y control. Medidas preventivas. La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosquitos, latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados, y evitar que se acumulen, tanto en el interior de las casas como en el exterior, patio y jardín. Si no se pueden eliminar los recipientes porque se usan permanentemente, evitemos que acumulen agua, dándoles vuelta, baldes, palanganas, tambores, tapándolos, tanques, cisternas, aljibes, o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente, bebederos de mascotas. También se recomienda el uso de mosquiteros y repelentes sobre todo en zonas endémicas. La estrategia de control tiene como base evitar epidemias y muertes donde se identifican las áreas con mayor riesgo y se concentran los esfuerzos en estas áreas para reducir, pero no para erradicar el vector. El costo de la estrategia de control es menor que el costo de la fase de ataque de la estrategia de erradicación, pero mayor que la fase de mantenimiento de la estrategia de erradicación, vigilancia contra la reinfestación. Una estrategia intermedia entre control y erradicación, sobre todo cuando no hay suficientes recursos para cobertura universal, sería la eliminación total del vector en áreas limitadas de alto riesgo, la expansión progresiva de estas áreas libres del vector, y la vigilancia contra la reinfestación. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, que es endémica en áreas tropicales de África y América Latina. Es difícil diferenciar muchas veces entre casos de fiebre amarilla y otras fiebres hemorrágicas virales como arenavirus, el hantavirus, o el dengue. El virus es un virus ARN del género Flavivirus. Los mosquitos que se reproducen en los agujeros de los árboles, como el Aedes aegypti y las especies Haemagogos, transmiten la fiebre amarilla durante la temporada de lluvias. El virus de la fiebre amarilla tiene 3 ciclos de transmisión distintos: selvático, intermedio y urbano. El ciclo de la selva implica la transmisión entre primates no humanos, monos, y mosquitos. Los humanos se infectan a través de picaduras de mosquitos infectados mientras visitan o trabajan en la jungla. El ciclo intermedio ocurre en la sabana africana e involucra a humanos que viven o trabajan en zonas fronterizas selváticas. La transmisión puede ocurrir entre monos y humanos o entre humanos a través de mosquitos vectores. El ciclo urbano involucra a un humano virémico que contrajo el virus en la jungla o en el ciclo intermedio y luego regresa a un área urbana. Epidemiología. Los casos ocurren durante todo el año, con una incidencia máxima entre junio y octubre. La mayoría de los casos corresponden a hombres, 83%, 61% entre 15 y 40 años. Hasta 45% realiza actividades en zonas forestales, agricultura, ganadería, caza, pesca, etc., y el total de los casos no presenta antecedentes de vacunación. En el 2021 se notificó un brote en humanos en el estado de Monagas, con 11 casos de FA confirmados por laboratorio entre las semanas epidemiológicas 39 y 49, sin casos mortales. Patogenia. El virus de la fiebre amarilla se adquiere a través de la picadura de un mosquito infectado, el periodo de incubación es de 3 a 6 días. Una vez adquirido, el virus se propaga rápidamente a múltiples órganos del cuerpo. Se multiplica en ganglios linfáticos locales con aumento concomitante de TNF-alfa a los 2 días. Durante los 4 días siguientes, la viremia propaga el virus que se replica en la médula ósea, vaso, hígado, corazón, ganglios linfáticos y meninges. El hígado es el órgano más importante afectado por la fiebre amarilla. Produce ictericia profunda debido al daño hepático. Los riñones también sufren alteraciones patológicas similares y pueden provocar insuficiencia renal aguda. Cuando está involucrado el tracto gastrointestinal, GI, superior, el ácido gástrico mezclado con sangre produce lo que se conoce como vómito negro. Las características del sistema nervioso central, SNC, incluyen edema cerebral y hemorragia. La encefalopatía también es una característica común de la fiebre amarilla. Recidiva de la fiebre y hemorragias en individuos en los que no se resuelve la infección inicial. A los 7-10 días desarrollan SOC, lo que provoca la muerte, 50% casos. Diagnóstico diferencial y de laboratorio. Pruebas de laboratorio. Los métodos de detección rápida incluyen la detección de antígeno de fiebre amarilla utilizando inmunoensayo de enzima monoclonal y la detección de secuencias del genoma viral utilizando el ensayo de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Se puede diagnosticar usando ELISA y serología. Los análisis de sangre pueden revelar leucopenia con niveles elevados de transaminasas. La neutropenia es común durante la primera semana de la infección. Si el hígado está involucrado, el perfil de coagulación puede ser anormal. La elevación de la creatinina, la hipoglucemia y la acidosis metabólica están asociadas con un pronóstico pobre. Diagnóstico diferencial.
El diagnóstico diferencial de la fiebre amarilla es amplio y hace que un historial de viajes cuidadosos y importante. Incluye fiebres hemorrágicas virales, hepatitis viral, malaria, fiebre tifoidea, fiebre del dengue, encefalitis por herpes simple, encefalitis equina venezolana, meningitis por enterovirus o tuberculosa, neurocisticercosis, meningoencefalitis amébica. Medidas de prevención y control. Prevención de la fiebre amarilla. A través de la vacunación específica. Usando repelentes. Utilizando ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes. Colocando mosquiteros en tu vivienda. Eliminando los recipientes que puedan acumular agua en las viviendas. Teniendo mosquiteros, aire acondicionado y o ventilador en el lugar de hospedaje. Cubriendo con tul el cochecito de los bebés. Control de vectores. El riesgo de transmisión se reduce eliminando los posibles lugares de cría de mosquitos, por ejemplo, aplicando larvicidas a contenedores de agua y a otros lugares donde haya aguas estancadas. La vigilancia y el control de los vectores son componentes de la prevención y el control de las enfermedades de transmisión vectorial, especialmente para detener la transmisión en situaciones epidémicas. En el caso de la fiebre amarilla, la vigilancia de Aedes aegypti y otras especies de Aedes ayudará a saber dónde hay riesgo de brotes urbanos. Retrovirus. La familia de los retrovirus son un gran número de virus animales productores de enfermedades. Estos se distinguen del resto de virus de ARN por la presencia de una enzima inusual, la transcriptasa inversa, que convierte un genoma vírico de ARN de cadena simple en un ADN vírico de cadena doble que, más tarde, se integra en el cromosoma del hospedador. Existen dos grupos principales de retrovirus que infectan a los humanos, los oncorretrovirus relacionados con tumores y los lentivirus. Al igual que la mayoría de los virus con envoltura, todos los retrovirus son altamente susceptibles a factores que afectan la tensión superficial y, por ende, no son transmisibles a través del aire, polvo o fomites bajo condiciones normales, sino que requieren del contacto íntimo con las fuentes de infección, como líquidos corporales, sangre y productos derivados de la misma. Estructura de los retrovirus. Todos los retrovirus tienen una estructura parecida, una organización del genoma similar y un modo de replicación equivalente. Los retrovirus son partículas con cubierta. La cubierta vírica, que se constituye a partir de la membrana de la célula hospedadora, contiene protuberancias, estas consisten en una proteína del interior de la membrana, la toneladas métricas, proteína de fusión, también llamada GP41, unida a una proteína de superficie o de adhesión, la UOGP120. En la cubierta también se encuentran las proteínas de las células hospedadoras, incluidas las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad de clase segundo. El virión tiene un núcleo que contiene la proteína principal de la cápside, la calcio, también llamada P24. Entre la cápside y la cubierta hay una proteína de la matriz externa, la MA, P17, que dirige la entrada del provirus de ADN de cadena doble en el núcleo, y que más tarde resulta esencial para el proceso de ensamblaje del virus. Dentro de la cápside también se encuentran tres enzimas, la transcriptasa inversa y la integrasa, que son necesarias para la síntesis del ADN vírico y su integración en el cromosoma de la célula hospedadora, y la proteasa, esencial para el ensamblaje del virus. Ingreso viral. Los viriones retrovirales se absorben a los receptores de la membrana celular e ingresan en la célula por fusión directa entre la envoltura viral y la membrana plasmática de la célula hospedadora. En el caso del VIH-1, la proteína de unión del virión es la glucoproteína. Su GP120 y el receptor celular es la molécula CD4 con uno de los receptores de quimiosina, CXCR4 o CCR5, actuando como correceptores. Estos receptores y correceptores se encuentran principalmente en la membrana plasmática de los linfocitos TCD4, en monocito macrófago y en algunas otras células tales como las células de Langerhans, las células dendríticas y ciertas células del cerebro. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El sexto H-1 posee 4 genotipos que se denominan M, principal, N, O y P. La mayoría de los VIH-1 son del subtipo M, que a su vez se subdivide en 11 subtipos designados de la A a la K, para el VIH-2, de la A a la F. Los nombres se asignan en función de diferencias en la secuencia de los genes MV, y GAG y esto determina la antigenicidad y el reconocimiento inmunitario de las GP120 y las proteínas de la cápside de estos virus. Patogenia. La patogénesis de la infección por VIH-1 es muy compleja, pero es probable que los siguientes factores sean de importancia en el proceso que ocasiona la enfermedad. 1. Infección inicial. Después de haber adquirido el VIH, las primeras células infectadas suelen ser los macrófagos del tracto genital. A partir de esta infección local inicial, el VIH se disemina a través de la sangre, y entonces el virus puede localizarse en todas las células dendríticas del tejido linfático.
Desde la superficie de las células dendríticas foliculares, el VIH infecta los linfocitos CD4 y se mueve a través de los centros germinales de los ganglios linfáticos. Este proceso genera en el tejido linfático del cuerpo un reservorio de células infectadas crónicamente por el VIH. 2. Latencia clínica. Se presenta un largo periodo asintomático después de la infección por VIH, latencia clínica, a pesar de la replicación viral activa dentro del hospedador. Existen diversos factores que pueden finalizar el largo periodo de latencia clínica del VIH-1. Hay mutaciones durante la replicación viral que parecen potenciar la inducción de formas virulentas del virus. Con mayor capacidad citopática y tropismos celulares alterados, el sistema inmunitario es capaz de controlar el virus hasta cierto grado al inicio del curso de la enfermedad, capacidad que se pierde más adelante a medida que la enfermedad progresa con el tiempo. 3. Deficiencia inmunitaria. El defecto inmunológico principal en el SIDA es el resultado de la reducción en el número y efectividad de los linfocitos TCD4, tanto en cantidades absolutas como en relación con los linfocitos T supresores CD8. Esto se debe a que el virus mata a los linfocitos TCD4 de manera directa, pero es posible que también existan otros factores involucrados. Los efectos sobre los linfocitos TCD4 conducen a una insuficiencia generalizada de las respuestas inmunitarias mediadas por células, pero también existe un efecto sobre la producción de anticuerpos a causa de la activación policlonal de los linfocitos B que posiblemente se encuentra asociada con otras infecciones virales de estas células. Esto abruma la capacidad de los individuos infectados para responder a antígenos específicos. El resultado final de estos procesos es una alteración del equilibrio inmunitario que puede dar lugar a malignidades así como a la susceptibilidad de los pacientes con SIDA a un rango de infecciones oportunistas de tipo viral, fúngico y bacteriano. Manifestaciones. La infección inicial por VIH es asintomática, aunque en algunos casos se desarrolla una enfermedad tipo mononucleosis. Es posible que esta enfermedad presente cualquiera o todas las siguientes manifestaciones: fiebre, malestar, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, artralgias y erupciones cutáneas. Transmisión. 1. Contacto sexual. El VIH, que se encuentra tanto en el semen como en las secreciones vaginales, se transmite principalmente en forma de virus asociado a células durante un contacto sexual. La destrucción de las superficies mucosas por enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y el chancroide, causan úlceras genitales, facilitan enormemente la infección por el VIH. 2. Transfusiones. 3. Agujas contaminadas. La transmisión puede tener lugar por inoculación con agujas contaminadas con el VIH, ya sea de manera accidental o, en los consumidores de drogas, por compartir agujas o jeringas. 4. Transmisión perinatal. Una mujer infectada por el VIH tiene una probabilidad de entre el 15% y el 40% de transmitir la infección a su hijo, ya sea a través de la placenta, durante el paso del feto a través del canal del parto o al amamantar al bebé. Diagnóstico. Las pruebas iniciales de detección se llevan a cabo mediante el uso de lisados virales totales como antígenos meta en pruebas de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, EIA. A causa de la ocurrencia de falsos positivos, todas las pruebas EIA positivas necesitan confirmarse. La prueba de confirmación es el análisis de Western blot, que detecta anticuerpos a proteínas específicas del VIH. Tratamiento. En la actualidad, hay 6 clases de sustancias antirretrovirales, incluyendo inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa inversa, NRTI, inhibidores análogos no nucleósidos de la transcriptasa inversa, NTI, inhibidores de la proteasa, PI, y el inhibidor de la fusión GP41, enfuvirtida. Prevención. La prevención inmediata debe basarse en la educación acerca de los medios de transmisión y el fácil acceso a preservativos y agujas seguras para los grandes números de personas que continúan poniéndose en riesgo. La transmisión perinatal puede reducirse en casi un 70% si a la madre se le administra un tratamiento a base de AZT, que debe ir seguido, de la administración de AZT al bebé durante unas cuantas semanas. Virus de la leucemia linfotrópica humana o de linfocitos T, HTLV. El virus linfotrópico T humano o virus de la leucemia de linfocitos T, HTLV, tiene 2 miembros, el HTLV primero y el HTLV segundo, que ocasionan enfermedades en los seres humanos. El HTLV primero provoca 2 enfermedades separadas: leucemia linfoma T del adulto, LLTA, y mielopatía asociada con HTLV, una enfermedad neurológica. Existe la posibilidad de que el HTLV segundo también ocasione estas enfermedades, pero se ha vinculado primordialmente con la leucemia de células pilosas. Las proteínas de glucoproteína de la envoltura del HTLV son GP46 y GP21, mientras que la proteína de la cápside es P24. El HTLV es capaz de penetrar e infectar un número de tipos celulares, sin embargo, se observa una infección productiva solo en unos cuantos tipos celulares, como los linfocitos T. Epidemiología.
El HTLV es más predominante en el Caribe, Japón y Hawái. Además, la incidencia del HTLV está creciendo en Europa Occidental y EUA entre usuarios de drogas intravenosas. En algunas áreas endémicas, la tasa de infección por HTLV es de más de 20%. Patogenia. La infección por el HTLV-1 estimula la mitosis y, a la vez, inmortaliza los linfocitos T, que adquieren un fenotipo antígeno activado. Después de la infección, el virus se integra en las células hospedadoras en forma de provirus y transforma una población policlonal de linfocitos T. Aunque todas estas células llevan integrado un provirus, no existen sitios de integración comunes en los distintos tumores. No se transcribe ninguna RNM del HTLV y no se activa ningún oncogen reconocido. Sin embargo, durante el periodo de multiplicación continua que se prolonga varios años, los linfocitos T infectados acumulan diversas aberraciones cromosómicas, lo que provoca la selección de poblaciones monoclonales de células con un fenotipo cada vez más maligno. La mayoría de los individuos infectados son portadores asintomáticos, y se estima que estos tienen un 1% de probabilidades de desarrollar leucemia de linfocitos T del adulto, ATL, en algún momento de su vida. La leucemia de linfocitos T se manifiesta, típicamente, entre 20 y 30 años después de la infección inicial, cuando se desarrolla una población cada vez mayor de linfocitos T monoclonales malignos que se infiltran en diversos órganos viscerales. Esto se acompaña de anomalías químicas séricas y de un debilitamiento del sistema inmunitario que favorece las infecciones oportunistas. Manifestaciones. El HTLV primero ocasiona la LLTA, enfermedad altamente maligna. Hay un largo periodo de latencia, 20 a 30 años, antes del inicio de la LLTA. Solo 1 a 2.5% de las personas infectadas progresan a LLTA y su supervivencia se mide en meses. Los pacientes con LLTA exhiben linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y lesiones cutáneas y óseas. Los linfocitos T malignos tienen un núcleo en forma de flor y son pleomorfos. A menudo se observan infecciones oportunistas fúngicas y virales. En pacientes que padecen MAH-PET, por lo general se observa rigidez de la marcha, debilidad de las extremidades inferiores y dolor en la espalda baja. Transmisión. La transmisión del HTLV ocurre por la vía sanguínea, el coito sexual y el uso de drogas intravenosas. La transmisión del HTLV puede ocurrir de madre a hijo. A diferencia del VIH, el HTLV se transmite a través de líquidos asociados con células. Diagnóstico. La infección por HTLV se confirma mediante la detección de anticuerpos anti-HTLV mediante EI a la PCR puede hacer una diferenciación específica entre el HTLV primero y segundo. La LLTA se diagnostica mediante la presencia de linfocitos T malignos en las lesiones MAH-PET se diagnostica por la presencia de anticuerpo anti-HTLV en el LCR o ácido nucleico de HTLV en el LCR. Tratamiento. Una combinación de antirretrovirales e interferón resulta beneficiosa y los corticosteroides pueden aliviar los síntomas. Por lo general, la LLTA se trata por medio de quimioterapia contra el cáncer. Prevención. La detección de anticuerpos anti-HTLV, el uso de condones y que las madres infectadas por HTLV no amamanten a sus hijos puede reducir el riesgo de transmisión del HTLV. Herpes virus, se conocen 8 especies de herpes virus humanos. Todas son capaces de entrar en estado latente después de la infección primaria de su hospedador natural y de reactivarse posteriormente. Sin embargo, la naturaleza molecular exacta de la latencia, así como la frecuencia y la manifestación de la reactivación, varían en cada especie de herpes virus. Estructura de los herpes virus. Los viriones de los herpes virus están formados por una cápside icosaédrica que se encuentra dentro de una cubierta lipoproteica. Entre la cubierta y la cápside hay un material proteináceo amorfo, tegumento, que contiene enzimas codificadas por el virus y factores de transcripción esenciales para la iniciación del ciclo infeccioso. El genoma consiste en una sola molécula de ADN lineal de cadena doble que codifica entre 70 y 200 proteínas, según la especie. Clasificación de los herpes virus. La familia Herpesviridae se ha dividido en 3 subfamilias, principalmente a partir de sus características biológicas. 1. Alpha Herpesvirinae, grupo de los virus del herpes simple, tienen un ciclo de crecimiento citosídico relativamente rápido. Se establecen en estado latente en los nervios ganglionares. Los virus del herpes simple tipo 1 y 2, VHS-1 y VHS-2, y el virus de la varicela zoster, VVZ, pertenecen a este grupo. El VHS-1 y el VHS-2 tienen una homología nucleotídica significativa. El VVZ tiene un genoma menor que los VHS, pero ambos virus poseen muchos genes homólogos. 2. Beta Herpesvirinae, grupo de los citomegalovirus, poseen un ciclo de replicación relativamente lento. Se establecen en forma latente en los tejidos no nerviosos,
principalmente en las células linforreticulares y en tejidos glandulares. Los citomegalovirus humanos, CMVH, y los herpesvirus humanos tipo 6 y 7, HVH-6 y HVH-7, pertenecen a este grupo. 3 gamma herpes virinae, grupo linfoproliferativo, se replican en el epitelio mucoso, donde también establecen infecciones latentes. Inducen la proliferación celular en las células linfoblastoides. El virus de Epstein-Barr, VB, y el herpesvirus humano tipo 8, HVH-8, pertenecen a este grupo. Replicación de los herpesvirus. Los herpesvirus se replican en el núcleo según el patrón básico de replicación de los virus de ADN. La regulación de la transcripción de los herpesvirus se conoce como control en cascada, ya que debe expresarse un primer conjunto de genes para que pueda hacerlo un segundo conjunto de estos, que, a su vez, se requiere para que pueda expresarse un tercero. Las características generales de la replicación de los herpesvirus se resumen en la figura 25-3. Absorción y penetración del virus. Los herpesvirus se absorben por los receptores celulares, que difieren según la especie de virus y el tipo de tejido infectado. Las glucoproteínas de la cubierta vírica inducen la fusión de esta con la membrana plasmática de la célula, mientras las proteínas del tegumento y de la nucleocápside se depositan en el citosol. Replicación del ADN vírico y ensamblaje de la nucleocápside. La nucleocápside se transporta hasta un poro nuclear, a través del cual se libera el ADN vírico en el interior del núcleo. Otra proteína tegumentaria es un activador de la ARN polimerasa celular que induce a la enzima a iniciar la transcripción del conjunto de genes tempranos inmediatos del virus, los cuales codifican diversas funciones reguladoras, como la iniciación de la transcripción de otros genes. A continuación, se expresan los genes tempranos retardados, que codifican, principalmente, enzimas necesarias para la replicación del ADN vírico, como la ADN polimerasa, la helicasa y la timidina sinasa víricas. Los genes tardíos codifican proteínas estructurales del virión y otras implicadas en el ensamblaje y la maduración de la progenie vírica. Adquisición de la cubierta vírica. Las proteínas de la cubierta que se acaban de sintetizar se acumulan en retazos de la membrana nuclear, y las nucleocápsides que se han ensamblado en el núcleo adquieren sus cubiertas por gemación a través de estos retazos. Latencia. Todos los herpesvirus pueden experimentar un ciclo de infección alternativo y entrar en un estado quiescente, latente, del que pueden reactivarse posteriormente. El tipo de célula en el que entran en latencia suele ser distinto del tipo de célula en que desarrollan la infección citocídica productiva. Recurrentes son característicos de cada herpesvirus. Virus del herpes simple tipos 1 y 2. El VHS-1 y el VHS-2 son los únicos herpesvirus humanos que poseen un grado significativo de homología nucleotídica, alrededor del 50%. Por consiguiente, comparten diversas características comunes acerca de la replicación, la producción de enfermedades y la latencia. Epidemiología y patogenia. La transmisión de ambos tipos de VHS se realiza por contacto directo con secreciones que contienen el virus o con lesiones de las superficies mucosa o cutánea. Las infecciones primarias o recurrentes de la región orofaríngea, causadas principalmente por VHS-1, se acompañan de la liberación de virus en la saliva. Besos y dedos contaminados con saliva son vehículos de transmisión. En las infecciones del tracto genital, causadas principalmente por VHS-2, el virus está presente en las secreciones del tracto genital. Transmisión sexual y la infección de los recién nacidos durante el parto son vías de contagio. Importancia clínica. El VHS-1 se encuentra con mayor frecuencia en lesiones de la parte superior del cuerpo, y el VHS-2 más a menudo es el causante de lesiones del tracto genital. Sin embargo, ambos pueden infectar y causar lesiones similares en la parte opuesta del cuerpo. 1. Infecciones primarias de la parte superior del cuerpo. Muchas infecciones primarias debidas al VHS son subclínicas, pero las infecciones sintomáticas más comunes de la parte superior del cuerpo son la gingivostomatitis en los niños pequeños y la faringitis o amigdalitis en adultos. Las lesiones consisten, típicamente, en vesículas y úlceras planas, que a menudo se acompañan de síntomas sistémicos, como fiebre, malestar y mialgia. Otro importante sitio de infección clínica es el ojo, en el que la queratoconjuntivitis puede provocar la cicatrización de la córnea y eventualmente ceguera. Si la infección por VHS se dispersa por el SNC, puede causar encefalitis. 2. Infecciones primarias del tracto genital. Las lesiones primarias del tracto genital se parecen a las de la orofaringe. Sin embargo, según la frecuencia de anticuerpos en la población, la mayoría de estas infecciones son asintomáticas. Cuando son sintomáticas, herpes genital, los síntomas locales son lesiones vesicululcerativas dolorosas en la vulva, el cérvix y la vagina, o en el pene. Además, los síntomas sistémicos de fiebre,
malestar y mialgia suelen ser más graves que los que acompañan las infecciones primarias de la cavidad bucal. Entre las mujeres embarazadas que padecen una infección genital primaria producida por el VHS, el riesgo de infección del recién nacido durante el parto se estima entre el 30 a 40%, herpes neonatal. También hay un riesgo de contraer una infección de su madre infectada por contacto con la saliva o los dedos contaminados. Latencia. En las células infectadas de manera latente, la expresión de los genes del VHS está detenida. En el núcleo de aquellas células de los ganglios que están infectadas de manera latente, los ganglios trigeminales por VHS-1 y los ganglios sacros o lumbares por VHS2, hay entre 1 y millares de copias del genoma vírico en forma de moléculas de ADN circular no integradas. Reactivación. Diversos factores, como cambios hormonales, fiebre y daños físicos de las neuronas, inducen la reactivación y la replicación de los virus latentes. La replicación vírica tiene lugar solo en una fracción de las neuronas infectadas de manera latente, y estas células nerviosas eventualmente mueren. AVHS-1, la frecuencia de las recurrencias sintomáticas orofaríngeas es variable, pueden ser de entre 1 y varias por año. Las lesiones se manifiestan en forma de grupos de vesículas en los bordes de los labios, herpes labial o febril, y sanan sin dejar cicatrices en 8-10 días. VHS-2, las infecciones genitales debidas al VHS-2 pueden reactivarse con mucha más frecuencia, mensualmente, y a menudo son asintomáticas, pero siguen albergando virus. Diagnóstico de laboratorio. Para identificar las características lesiones producidas por el VHS en los individuos normales no es necesario recurrir a un diagnóstico de laboratorio. Sin embargo, es más importante a la hora de prevenir infecciones neonatales, y la encefalitis y la queratoconjuntivitis causadas por el VHS. El método definitivo para demostrar la infección por VHS consiste en inocular un cultivo tisular de células humanas con una muestra de vesículas, líquido o frotis genital. Las células infectadas individuales se detectan a las 24h mediante inmunofluorescencia o una tinción de inmunoperoxidasa. Virus de la varicela zoster, VVZ, presenta semejanzas biológicas y genéticas con el VHS. Entre las similitudes biológicas del VVZ y el VHS se incluye el hecho de que ambos se establecen en estado latente en los ganglios sensitivos y que las infecciones que causan son rápidamente citocídicas. Las infecciones primarias debidas al VVZ causan la varicela, mientras que la reactivación del virus latente causa un herpes zóster. Epidemiología y patogenia. Se transmite habitualmente con las gotitas respiratorias, que provocan una infección inicial de la mucosa respiratoria seguida de una dispersión a los ganglios linfáticos locales. La progenie vírica penetra en el torrente sanguíneo, experimenta una segunda etapa de multiplicación en las células del hígado y el vaso y se disemina por todo el cuerpo con los leucocitos mononucleados infectados. Las células endoteliales de los capilares se infectan y, en último término, también las células epiteliales de la piel. Esto origina las características vesículas llenas de virus propias de la varicela. Importancia clínica. Al revés de lo que sucede con las infecciones por VHS, la enfermedad primaria y la recurrente, la varicela y el herpes zóster, causadas por el VVZ son muy distintas. Ninguna de las dos amenaza la vida de los individuos sanos normales, pero pueden presentar complicaciones graves en pacientes inmunodeprimidos. 1. Infección primaria, varicela. En un niño sano normal, el periodo de incubación suele durar entre 14 y 16 días. La primera aparición del exantema a menudo va precedida de 1 a 2 días de fiebre, malestar, dolor de cabeza y dolor abdominal. El exantema se inicia en el cuero cabelludo, la cara o el tronco en forma de máculas eritematosas, que evolucionan hacia unas vesículas llenas de virus que empiezan a encostrarse al cabo de unas 48h. En las personas mayores y los individuos inmunodeprimidos, las lesiones también pueden aparecer en las membranas mucosas, como la de la orofaringe, la conjuntiva y la vagina. El síndrome de Reye, una encefalopatía grave que se acompaña de hígado adiposo, es una complicación de la infección por el VVZ. La varicela resulta una enfermedad más grave en los adultos sanos y en pacientes inmunodeprimidos. La neumonía causada por la varicela es la complicación grave más habitual, pero también se producen insuficiencia hepática fulminante y encefalitis. En una mujer embarazada, la infección primaria puede favorecer que contraiga la forma de varicela adulta más grave y también puede afectar al feto o al recién nacido. La infección del feto durante los primeros días del embarazo no es habitual, pero, si se produce, puede causar múltiples anomalías del desarrollo. 2. Infección recurrente, herpes zóster. Debido a la naturaleza diseminada de la infección primaria, la latencia se establece en diversos ganglios sensitivos, sobre todo en el trigeminal y las raíces del dorsal. La característica más sorprendente del herpes zóster es que las lesiones vesiculares se distribuyen dermatómicamente. Diagnóstico de laboratorio. Generalmente,
No se requiere un diagnóstico de laboratorio para los casos no complicados de varicela o varicela zoster, ya que las lesiones tienen una distribución y un aspecto clínico característicos. Sin embargo, en el caso de un paciente inmunodeprimido que debe seguir un tratamiento es importante distinguir la infección por VBZ de otros exantemas similares. En los cultivos tisulares inoculados con una muestra de líquido vesicular se observan grandes cambios citopáticos al cabo de unos días. Citomegalovirus humano, miembro de la subfamilia Beta-herpes virinae, difiere del VHS y del VBZ en distintos aspectos. Su ciclo de replicación es significativamente más largo, y las células infectadas suelen ser más grandes y multinucleadas. Se ha reconocido una sola especie humana de CMV, pero tiene varias cepas. Epidemiología y patogenia. La infección inicial por el CMVH se produce, habitualmente, durante la infancia. 1. Transmisión. En los niños, la infección suele ser asintomática y estos continúan albergando el virus durante meses en casi todos los líquidos corporales, lágrimas, orina y saliva, y el contagio se realiza por contacto con cualquiera de estos líquidos, saliva más habitual. Entre los adultos, el virus también puede transmitirse por vía sexual, ya que se encuentra en el semen y en las secreciones vaginales. Trasplante de órganos. Transfusiones sanguíneas. Análogamente, el virus se encuentra en la leche materna y, por lo tanto, los recién nacidos pueden infectarse por esta vía. Además, el CMVH puede atravesar la placenta e infectar el feto en el útero. En los casos sintomáticos también resultan habitualmente infectados, además de los tractos respiratorio y gastrointestinal, el epitelio de los túbulos renales, el hígado y el sistema nervioso central. 2. Latencia y reactivación. Una característica distintiva de la latencia del CMVH es el fenómeno de episodios repetidos de diseminación vírica asintomática durante periodos prolongados. La latencia probablemente se establece en los monocitos y los macrófagos, pero también están implicados otros tipos de células, como las de los riñones. Importancia clínica. En los individuos sanos, la infección primaria por el CMVH generalmente es inaparente. La mayoría de las infecciones ocurren durante la infancia. La infección primaria de un adulto puede provocar un síndrome de mononucleosis, idéntico clínicamente al causado por el virus de Epstein-Barr. Algunos síntomas característicos de una mononucleosis infecciosa son fiebre persistente, dolor muscular y linfadenopatía, así como niveles elevados de linfocitos anómalos y de enzimas hepáticas. Infecciones congénitas. El CMVH es el causante más común de las infecciones víricas intrauterinas y afecciones congénitas. Sin embargo, existe una gran disparidad en la incidencia de la infección fetal y su gravedad, que dependen de si la madre ha experimentado una infección primaria o recurrente. Infecciones en los pacientes inmunodeprimidos o con una deficiencia inmunitaria. Los pacientes inmunodeprimidos que han recibido un trasplante corren un riesgo elevado de a presentar el CMVH en el tejido trasplantado. B. Transportar el virus en los leucocitos, asociado a las transfusiones de sangre. C. Reactivar su propio virus endógeno latente. La supresión inmunitaria que requiere el trasplante puede eliminar cualquier ventaja protectora. La destrucción del tejido del tracto gastrointestinal, la hepatitis y la neumonía son habituales, y la última es una importante causa de muerte en los pacientes a los que se les ha trasplantado la médula ósea. La infección por el CMVH también se asocia a una menor supervivencia de los injertos tisulares sólidos, corazón, hígado, riñón. Otros problemas significativos son la encefalitis, la demencia, la esofagitis, la enterocolitis y la gastritis. Además, la coinfección por CMVH puede acelerar la patología del SIDA. Diagnóstico de laboratorio. La simple detección del virus o de los anticuerpos anti-CMVH, en general, no resultan útiles, ya que normalmente no se recuperan virus. Un diagnóstico serológico mediante técnicas de ELISA permite distinguir unas infecciones primarias de una recurrente, por la presencia de IgG o de IgM. Herpes virus humanos tipo 6 y 7, el HBH-6 y el HBH-7, clasificados como miembros de la subfamilia de los beta-herpes virinae, poseen similitudes remarcables con el CMVH por lo que respecta a las características biológicas y genómicas. Tanto el HBH-6 como el HBH-7 son agentes causales del exantema súbito, aunque la infección por el HBH-7 suele ser asintomática. Epidemiología y patogenia. La mayoría de las infecciones debidas al HBH-6 y al HBH-7 se dan durante los primeros 3 años de vida. Se cree que la transmisión se realiza a través de las secreciones orales, ya que el virus se replica en las glándulas salivales y se secreta en la saliva. El HBH-7, en particular, se ha recuperado frecuentemente de la saliva de individuos sanos. Estos virus también infectan los linfocitos sanguíneos periféricos y las células de distintos órganos sólidos, incluido el SNC.
La infección de las células linfoides por el HBH-6 induce distintas respuestas celulares significativas, como la síntesis de glucoproteína CD4, interferón, FNT e interleucina 1. Importancia clínica, incidencia mayor en los niños e inmunodeprimidos. 1. Infecciones primarias. El exantema súbito sintomático afecta, en líneas generales, a un número entre la tercera parte y la mitad de los niños con una infección primaria por HBH-6. Se caracteriza por una fiebre alta que dura entre 3 y 5 días, después de la cual aparece una erupción macular eritematosa característica en el cuello y el tronco, la cual remite al cabo de unos pocos días sin dejar secuelas. Se ha observado que la infección debida al HBH-7 produce un cuadro clínico idéntico. Infecciones recurrentes, después de la inmunosupresión subsiguiente a un trasplante de órganos o de la que se produce tras una infección por el VIH, la reactivación del HBH-6 latente, que a menudo se acompaña de la del CMVH, se asocia con una neumonitis intersticial, a veces mortal, fiebre, hepatitis y encefalitis, así como con rechazo a un trasplante. El HBH-6 es un factor que acelera el progreso de una infección inicial por VIH a una infección temprana de SIDA terminal. Diagnóstico de laboratorio. No se dispone de una prueba diagnóstica simple para detectar una infección primaria con el HBH-6 o el HBH-7. Se ha usado la amplificación por PCR para demostrar la presencia de ADN del HBH-6 en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes afectados por una enfermedad neurológica, así como en el suero de los pacientes que, después de un trasplante, experimentan una reactivación de una infección latente. Herpes virus humano tipo 8, no son tan frecuentes como otros herpes virus humanos. Una característica notable de la patogenia del HBH-8 es el hecho de que su genoma vírico codifique diversos genes derivados de la célula que están relacionados con la regulación del crecimiento. El principal método para detectar al HBH-8 es la hibridación de ADN después de haberlo amplificado mediante PCR. Virus de Epstein-Barr. El VEB es el agente causal más habitual de la mononucleosis infecciosa que afecta a los adultos jóvenes. Su descubrimiento, asociado a una enfermedad infantil conocida como linfoma de Burkitt, relacionó sin ninguna duda y por primera vez un virus humano con un tumor maligno. Posteriormente, el VEB se asoció a otras enfermedades neoplásicas humanas. Epidemiología y patogenia. La mayoría de las veces, el VEB se transmite por contacto íntimo con saliva que lo contiene, tanto durante una infección primaria como en los repetidos episodios de diseminación asintomática. El sitio original de replicación del virus parece que es el epitelio de la orofaringe, y posteriormente parte de la progenie vírica infecta los linfocitos B. A diferencia de otros herpes virus, los genes tempranos del VEB inducen la multiplicación y la inmortalización de la célula, y no la muerte de ésta. Así, la infección induce la proliferación de linfocitos B policlónicos, como también un incremento no específico de la cantidad total de IgM, Ig e IgA. La prueba de diagnóstico clásica para detectar la mononucleosis infecciosa asociada al VEB se basa en estos anticuerpos. Importancia clínica. La infección primaria que se contrae durante la infancia o la niñez generalmente es asintomática, pero hasta el 50% de las personas que son infectadas en una etapa posterior de la vida desarrollan una mononucleosis infecciosa. Recientemente se ha descubierto que este virus también está asociado a un pequeño número de neoplasias malignas de los linfocitos T. 1. Mononucleosis infecciosa, MI. El síndrome típico de mononucleosis infecciosa se manifiesta, al cabo de un periodo de incubación de entre 4 y 7 semanas, con faringitis, linfadenopatía, aumento de los niveles en sangre de enzimas hepáticas y fiebre. A menudo, acompañada de dolor de cabeza y malestar. 2. VEB y neoplasias malignas. Después de descubrir el VEB asociado con el linfoma de Burkitt, se demostró que también iba asociado a distintas enfermedades neoplásicas humanas. Al linfoma de Burkitt. B. Carcinoma nasofaríngeo asociado al VEB, CNF. C. Infecciones debidas al virus VEB en los pacientes con inmunodepresión e inmunosupresión. En el linfoma de Burkitt y en el carcinoma nasofaríngeo parece que la infección por el VEB es una sola etapa de un proceso causante de la enfermedad de múltiples fases, en el que el papel concreto del virus todavía no está bien definido. En cambio, el VEB en solitario parece suficiente para inducir linfomas de los linfocitos B en pacientes inmunodeprimidos. Diagnóstico de laboratorio. En los frotis sanguíneos de un paciente con mononucleosis infecciosa se pueden observar linfocitos atípicos, LTC. La detección de ADN o ARN del VEB mediante hibridación o la detección de antígenos del virus a través de técnicas inmunohistoquímicas puede realizarse con homogeneizados celulares o con métodos in situ para visualizar células individuales infectadas. La prueba clásica para la mononucleosis infecciosa es la prueba de Paul-Bunel. Sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática, bastante frecuente,
especialmente niños, causada por un virus, específicamente de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. Paramyxoviridae es una familia de virus que infectan animales. Poseen un genoma con ARN de cadena sencilla de polaridad negativa como ácido nucleico y forman parte del orden mononegavirales. Patogenia. La transmisión del virus del sarampión ocurre por contacto tosero por gotitas infectadas provenientes de alguien enfermo. El virus penetra en las células epiteliales de la mucosa de las vías respiratorias altas, como la orofaringe o, con menos frecuencia en la conjuntiva de los ojos. El virus llega al tejido linfoide y retículo endotelial local en menos de 48 horas, amígdalas, adenoides, timo, vaso, etc. y al resto de las vías respiratorias altas. El periodo de incubación es de aproximadamente 4-12 días, durante los cuales no hay síntomas. El primer síntoma suele ser la aparición de fiebre alta, por lo menos 3 días, tos, coriza, nariz moqueante, y conjuntivitis. La fiebre puede alcanzar los 40 grados centígrados. Las manchas de Koplik que aparecen dentro de la boca son patognomónicas, su aparición diagnostica la enfermedad, pero son efímeras, desaparecen en unas 24 horas. Otro síntoma es el exantema, que aparece 3 o 4 días después de comenzar la fiebre. El característico exantema del sarampión se describe como una erupción generalizada, maculopapular. Epidemiología. Antes de la vacunación generalizada, el sarampión era una enfermedad casi obligada en la niñez, de forma que a los 15 años más del 95% de la población había pasado la enfermedad. Era endémico en todo el mundo y causaba epidemias de grandes proporciones cada 2-3 años, sobre todo a finales del invierno y en primavera en regiones de clima templado, pero durante todo el año en regiones de clima tropical. Se estima que se producían 30 millones de casos de enfermedad y más de 2 millones de muerte. Como enfermedad pandémica mató a más de 200 millones de personas. Diagnóstico del sarampión. El diagnóstico del sarampión se basa en los síntomas típicos de resfriado, las manchas de Koplik y la erupción característica. Los análisis de sangre para identificar el virus se realizan principalmente para documentar los casos con fines de salud pública, con el objeto de que los funcionarios de salud puedan tratar de contener los brotes y limitar la propagación. Tratamiento del sarampión. Vitamina A. Fármacos para reducir la fiebre. Algunos médicos administran vitamina a niños con sarampión, porque dicha vitamina se ha demostrado que reduce el número de muertes y de problemas graves causados por el sarampión en países donde es frecuente la carencia de vitamina A. Los niños con sarampión siempre deben mantenerse en ambiente cálido y confortable. Para reducir la fiebre se administra paracetamol, acetaminofén, o ibuprofeno. Rubeola. La rubeola es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la rubeola, Rubivirus rubellae, 9, un virus de ARN perteneciente a su propia familia viral Matonaviridae. Las partículas esféricas del virus de la rubeola miden de 50 a 70 nm de diámetro. Un virión individual está compuesto de un centro denso de 30 nm rodeado de una capa lipídica. Patogenia. Se transmite entre personas a través de estornudos, tos o el contacto con superficies contaminadas, pañuelos, vasos o manos. Cuando el virus se introduce en el organismo, pasa a la sangre atacando a los glóbulos blancos, que a su vez transmiten la infección a las vías respiratorias, la piel y otros órganos. Una vez que se padece la enfermedad, el paciente adquiere inmunidad permanente, por lo que no vuelve a ser atacado por el virus. El periodo de incubación de la enfermedad suele oscilar entre 2 y 3 semanas. La rubeola se caracteriza por la aparición de pequeñas erupciones en la piel de un color rosáceo que se inician en la cabeza y progresan hacia los pies, haciéndose más intensa en el tronco, que en algunos pacientes puede producir picazón y suelen desaparecer en pocos días. Las erupciones suelen mostrarse 1 o 2 días después del contagio. Junto a las manchas rojizas, los síntomas de la rubeola son bastante similares a los de un síndrome gripal, con malestar general, fiebre poco intensa, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta, faringitis, e inflamación dolorosa de ganglios alrededor de la nuca y en la región posterior de las orejas, conjuntivitis. Epidemiología. El último brote epidémico sucedió durante los años 1964 y 1965. En estos años nacieron más de 20.000 niños con defectos congénitos. En este brote epidémico se dieron al menos 10.000 abortos y numerosos partos de fetos sin vida solo en los Estados Unidos. Diagnóstico. El diagnóstico de rubeola se confirma únicamente con base en los estudios moleculares, ARN, y el diagnóstico probable se establece tras detectar la presencia de anticuerpos IgM específicos. El diagnóstico basado en el cuadro clínico es muy incierto, pero en la mayoría de los casos no se necesitan exploraciones. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para la rubeola.
La actuación de los especialistas durante la enfermedad suele centrarse en el control de los síntomas y va dirigida a mitigar la fiebre y el malestar general, como si se tratara de un proceso gripal. Se recomienda reposo y el aislamiento del paciente para evitar nuevos contagios. Parotiditis. La parotiditis es una enfermedad viral sistémica aguda contagiosa que suele causar una hipertrofia dolorosa de las glándulas salivales, con mayor frecuencia, las parótidas. Paramisoviridae es una familia de virus que infectan animales. Poseen un genoma con ARN de cadena sencilla de polaridad negativa como ácido nucleico. Forman parte del orden mononegavirales. Albergan su información genética en una cápside cubierta de envoltura viral y estructuralmente definida por una simetría helicoidal, de un tamaño de 125 a 250 x 18 nm, con envoltura, pleomórfico y una nucleocápside filamentosa. La replicación de los viriones ocurre en el citoplasma de las células del huésped. Patogenia. El virus suele ingresar por la nariz o la boca. Está presente en la saliva hasta 7 días antes de que aparezca el edema de las glándulas salivales, y la transmisibilidad es máxima justo antes del desarrollo de la parotiditis. El virus también se encuentra en la sangre y la orina en cantidades variables y, si está comprometido el sistema nervioso central, SNC, se detecta en el líquido cefalorraquídeo, LCR. Epidemiología. Es una enfermedad endemoepidémica, con periodos de aparición que oscilan entre 2 y 6 años. Se estima que en ausencia de inmunización, el 85% de los adultos ha sufrido la enfermedad, una tercera parte de ellos sin síntomas evidentes, la mayoría antes de los 2 años de vida. Se presenta en invierno y primavera. Tiene como reservorio al hombre y el modo de transmisión es persona a persona, diseminación de gotitas y saliva del infectado. La afectación ha disminuido en los países que incluyeron la vacuna en forma rutinaria en sus planes de inmunización. En nuestro país, el grupo etario más afectado está entre los 5 y los 9 años. Diagnóstico. Anamnesis y examen físico. Detección del virus por cultivo tisular o transcripción inversa PCR, Polymerase Chain Reaction, RT-PCR. Pruebas serológicas. La RT-PCR es el método preferido de diagnóstico, sin embargo, se pueden hacer pruebas serológicas de los sueros agudos y convalecientes por fijación del complemento o ensayos de inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA, y cultivo viral de la garganta, el líquido cefalorraquídeo, y de vez en cuando la orina. Tratamiento. El tratamiento de la parotiditis y sus complicaciones es sintomático. El paciente debe ser aislado hasta que la hipertrofia glandular ceda. La dieta blanda reduce el dolor causado por la masticación. Deben evitarse las sustancias ácidas, PEG, zumos de frutas ácidas, que causan molestias. Los vómitos recurrentes debidos a pancreatitis pueden requerir hidratación por vía intravenosa. En presencia de orquitis, el reposo en cama y el sostén del escroto con algodón sobre una tira de esparadrapo o cinta adhesiva entre los muslos para reducir al mínimo la tensión o la aplicación de hielo suelen reducir el dolor. Poliomielitis. La poliomielitis es una infección causada por un miembro del género enterovirus conocido como poliovirus, PV. Este grupo de virus ARN prefiere el tracto gastrointestinal, e infecta y causa enfermedad solo en los seres humanos. Su estructura es muy sencilla, compuesta de un solo genoma ARN de sentido, encerrado en una cáscara de proteínas llamada cápside. Se han identificado 3 serotipos de poliovirus, el poliovirus tipo 1, PV1, tipo 2, PV2, y el tipo 3, PV3, cada uno con una secuencia de proteínas en la cápside ligeramente diferentes. Los 3 serotipos son extremadamente virulentos y producen los mismos síntomas de la enfermedad. El PV1 es la forma más común, y la más estrechamente relacionada con la parálisis causada por la poliomielitis. Patogenia. El virus ingresa a través de la vía fecal oral o respiratoria y luego se multiplica en la mucosa orofaringea y en la del tubo digestivo inferior. El virus se secreta en la saliva y las heces, desde donde puede transmitirse a otros. Luego, el virus ingresa en los ganglios linfáticos cervicales y mesentéricos. A continuación, se produce una viremia primaria, menor, con diseminación del virus al sistema retículo endotelial. Hasta este punto, la infección puede contenerse, pero si avanza, el virus puede multiplicarse en forma adicional y causar una viremia secundaria de varios días de duración, que conduce al desarrollo de los síntomas y a la generación de anticuerpos. En las infecciones paralíticas, el poliovirus ingresa en el sistema nervioso central. Las lesiones significativas solo se encuentran en la médula espinal y el encéfalo, en particular en los nervios que controlan la función motora y autónoma. La inflamación agrava la lesión producida por la invasión viral primaria. Diagnóstico. Punción lumbar. Cultivo viral, heces, fauces y líquido cefalorraquídeo. Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en sangre o líquido cefalorraquídeo.
Pruebas serológicas en busca de serotipos de poliovirus, otros enterovirus y virus del Nilo Occidental. Tratamiento. La terapia convencional de la poliomielitis se basa en medidas de apoyo, como reposo, analgésicos y antipiréticos a demanda. No se cuenta con una terapia antiviral específica. Durante la mielitis activa puede ser necesaria la implementación de precauciones para evitar las complicaciones del reposo en cama, PEG, trombosis venosa profunda, atelectasias, infecciones urinarias, y la inmovilidad prolongada, contracturas. La insuficiencia respiratoria puede requerir asistencia respiratoria mecánica. Virus del molusco contagioso. El virus del molusco contagioso, MCV, es un virus ADN de gran tamaño, ampliamente distribuido que replica en el citoplasma de la célula infectada. Es un miembro de la familia Posviridae, género Molluscipos virus causante de una enfermedad de la piel conocida como molusco contagioso. En los niños las áreas más afectadas son cara, cuello, brazo, axilas y manos, mientras que en los adultos es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Las medidas aproximadas del virus son 200 nm de diámetro, 320 nm de largo y 100 nm de altura. Patogenia. El molusco contagioso es una infección de curso benigno, generalmente autolimitada. Es causada por un posvirus ADN, que luego de un periodo de incubación de 2 a 7 semanas produce lesiones pápulo y o nodulares umbilicadas, color piel normal de 1 a 2 milímetros de diámetro, únicas o múltiples. Se localizan más frecuentemente en la cara, el tronco y los grandes pliegues, observándose también en mucosa oral, los labios y la conjuntiva. Cuando esta última se encuentra comprometida y la lesión por molusco asienta en el borde libre de los párpados puede inducir blefaritis y o queratoconjuntivitis traumática, comportándose como un factor mecánico o cuerpo extraño. El contagio se produce por contacto directo, fómites y autoinoculación. En los adultos el contagio es generalmente sexual, localizándose en los genitales. Epidemiología. Se observa en países subdesarrollados y en áreas tropicales. Presenta un pico de incidencia entre los 2 y 3 años, así como también entre los 10-12 años, este último favorecido por la concurrencia a piletas de agua caliente. Se observa también en adultos sexualmente activos, participantes de deportes que requieran contacto e individuos con alteraciones en la inmunidad celular. Diagnóstico. El diagnóstico del molusco contagioso se basa en la apariencia clínica, la biopsia cutánea o la observación del material exudado muestra cuerpos de inclusión característicos. Los diagnósticos diferenciales incluyen foliculitis, acné miliar y las verrugas, para las lesiones 2 milímetros. Tratamiento. Extracción física, curetaje, criocirugía, terapia con láser o electrocauterio. Irritantes tópicos, PEG, ácido tricloroacético, cantaridina, tretinoína, tazaroteno, podofilotoxina. A veces, inyección intralesional o terapia fotodinámica. En ocasiones, terapias combinadas. Papilomatosis. La papilomatosis respiratoria recurrente, PRR, es una enfermedad en la que crecen tumores benignos, no cancerosos, llamados papilomas en el aparato respiratorio. Aunque los papilomas pueden crecer en cualquier parte del aparato respiratorio, suelen crecer en la laringe donde la enfermedad se conoce como papilomatosis laríngea, y lo provoca el virus del papiloma humano. Los VPH forman parte de un grupo de virus de la familia de los Papillomaviridae, siendo pequeños, con ADN de doble cadena circular y envueltos en una cubierta compuesta de dos moléculas proteínicas, L1 y L2. Patogenia. La papilomatosis respiratoria recurrente se desarrolla por dos tipos de virus del papiloma humano, VPH, el VPH6 y el VPH11. El VPH infecta las células basales y células epiteliales escamosas. La replicación se intensifica durante la maduración y diferenciación de las células infectadas. Las células se transforman y aparecen manifestaciones clínicas de la infección por VPH en forma de lesiones exofíticas. Aunque los científicos no entienden completamente por qué algunas personas desarrollan la enfermedad y otras no, se cree que el virus se transmite a través del contacto sexual o cuando una madre con verrugas genitales pasa el virus VPH6 o el VPH11 a su bebé durante el parto. Diagnóstico. La PRR se diagnostica a través de una fibroscopia laríngea, la cual permite observar la localización de los papilomas, su tamaño y el grado de compromiso que producen. El estudio anatomopatológico de los papilomas es fundamental para detectar el tipo de VPH implicado y la posible coexistencia con lesiones malignas. Tratamiento. La PRR no cuenta por el momento con un tratamiento definitivo. La extirpación de los papilomas mediante microcirugía laríngea es el tratamiento de elección. La exéresis puede realizarse de diversas formas: técnica fría, láser, electrocauterio, microdebridado intentando preservar el mayor tejido sano posible.
Dada la tendencia a la recurrencia de las lesiones, los pacientes afectos de PRR suelen tener que operarse varias veces para extirpar los papilomas, lo que empeora su calidad vocal y su calidad de vida.